¿Qué tal amigos aficionados? Esto es Hablemos de Toros con historias de vida. Hoy tenemos un invitado joven, joven en el mundo de los toros, joven en su vida personal. Un muchacho que es una promesa para la torería nacional colombiana, que estuvo en la pasada Feria de Cali, que viene cosechando triunfos importantes durante el año 2024 y pues que en este 2025 ya está acartelado por lo menos en una feria importante de España. Hablamos de Cristian Restrepo, ese joven novillero colombiano que ya hace sus pinitos en Colombia. Cristian, muy buenas tardes y bienvenido a Hablemos de Toros con historias de vida. Javier, buenas tardes y un placer estar aquí hablando de toros con usted. Hemos estado hace unos minutos en un tentadero en la ganadería de Salento, en el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío, en esta hermosa tierra colombiana, donde tiene asiento no solo la ganadería de Salento, sino también esa ave emblemática, el cóndor de los Andes. Y aquí, a esta altura, pues Cristian se vio hoy con dos becerras de la ganadería de Salento. ¿Cómo se sintió en principio? En principio venir a Salento es un privilegio, una fortuna ya no solamente por la gana tan importante que es para Colombia, sino un paraíso. O sea, solamente ver este paisaje que tenemos detrás, eso ya es un privilegio y más aún cuando se viene a torear. Y muy agradecido y me sentí por lo menos de saber de que estoy entrenando y estoy toreando. ¿Cuántos años tiene Cristian? 17 años. ¿Nace en qué año? Nací el 23 de agosto del 2007, ¿En dónde? Caicedonia, Valle del Cauca. En la misma tierra que su papá. Y toda mi familia, no, bueno, mi papá nació en Buenaventura, Bueno, sí, pero nació sí, por sí, casualidades de la vida en Buenaventura. sí, pero todos nacidos y criados en Caicedonia. Bueno, Cristian es hijo del también matador de toros, Cristian Restrepo. De ahí, pues, diríamos que innato que y escogiera ser torero. Pero ¿de dónde le nace de ver a su papá, de ir a las plazas de toros? ¿De dónde le nace, papá, yo quiero ser torero? A ver, principalmente tampoco fue que en mi casa tuviera muy patente los toros, porque mi papá de todas maneras estaba pasando por un momento después de la lesión de Bogotá, y él también intentó tenerme un poquito, aparte de que yo viera cosas de toros, pero como sea, yo sabía en mí de que mi papá era matador de toros. Y yo lo que hacía era averiguar, ir buscando más. Me metía, yo buscaba los trastos, las revistas, las fotos viejas y obviamente sí, o sea, para no es un secreto que el que me impulsó mi afición y mi ganas de ser torero es mi papá, pero no porque él me lo haya representado así, sino porque yo sabía que era torero y yo busqué hasta que encontraba cosas de toros y así fue creciendo mi afición. Bueno, usted es un hombre, un muchacho muy joven. El balón, los carritos, los videojuegos, para un joven de su edad, las fiestas, la rumba, el cine, hoy en día no lo tiene presente en su vida. No, no, porque o sea, desde muy pequeño, como lo estábamos hablando, o sea, de todo esto de buscar cosas de toros, yo tenía 6 7 años. Y desde los 9 que fue la primera vez que toreé, estoy totalmente. Tampoco la he sacrificado. Porque yo creo que el sacrificio es una cosa que uno hace, pero en el fondo uno no quiere hacer. Yo digamos que estoy un poquito dejando al lado otras cosas normalmente de un joven de mi edad, pero estoy siendo feliz en lo que estoy haciendo. O sea que para mí dejar el balón, dejar que si digamos que si las mujeres, que si la fiesta o cualquier cosa así de un hombre de mi edad, no me representa así como tal sacrificio. Bueno, ya sabemos, y se lo contaremos ahorita a nuestra audiencia, que usted no vive en Colombia, que está viviendo en España. Pero mientras vivió aquí, sus compañeritos, no, vamos Cristian a jugar, vamos a la pelota y usted, no, no puedo, no, no quiero, no, estoy ocupado. Lo que yo hacía es que los ponía a todos a que me embistieran todo el recreo. Todo el descanso del colegio los ponía a que me embistieran. Cogía yo el saco del colegio y los ponía a todos a embestir. Entonces hizo afición dentro de sus compañeros. Sí, sí, o sea, desde pequeño, o sea, obviamente siempre quiero ser torero. Entonces, desde muy pequeño que estaba yo en primaria, todos los ponía a que me hicieran de toro. Luego ya por ahí uno salía que decía que quería ser torero, que obviamente era
el cuento ese de que pronto tenían envidia, decían, no, yo también quiero ser torero, sí, ese también es torero, pero yo también soy torero. Pero sí, o sea, siento que crea afición y hoy en día sé que hay muchos amigos míos de la infancia que inclusive fueron a verme a la Plaza de Cali y que me doy cuenta que por lo menos tienen esa imagen de que hay algo más allá de los toros, que conocieron algo más gracias a mí. ¿Hasta qué año estuvo aquí en Colombia estudiando? Yo me fui con no, con 13 años. Tenía 13 años y unos cuantos meses. O sea que estudié hasta segundo bachillerato. Ya es una edad en que los niños pues tienen, como hablábamos, otros Exacto. juegos, otras diversiones, otro panorama y nada que ver con la parte profesional, pero usted a sus 13 años ya tenía la vista puesta lejos. Obvio, encima que yo me fui con 13 años y obviamente era dejar mi país y más o menos la gente con la que yo conocía. O sea, fue dejar, como acabo de decir, mi país y volver a empezar una vida de volver a conseguir amigos. Pero eso, exactamente, siempre con el objetivo con el que me fui a España, que era dejar cualquier cosa aparte y sacrificarme para buscar el sueño. Bueno, usted me decía ahorita que su papá no le puso así de frente el toro para que usted se metiera en esta vida. Entonces, ¿qué Sí. hacía? Abríamos las puertas, mirábamos a ver si había capotes, los trajes de luces, qué era lo que había en la casa, qué elemento había en la casa que su papá dejaba por ahí guardado y usted empezaba a buscarlo para soñar con ese mundo. Sobre todo lo que tengo muy presente es que cuando iba a la casa de mi abuela tenía las fotos viejas de mi papá, de cuando era novillero. Tenía hasta las radiografías de las jornadas que tuvo mi papá de novillero. Entonces yo lo que hacía era la casa de mi abuela y sin que mi papá se enterara y tampoco nadie se enteraba. O sea, iba yo un fin de semana riendo de mi abuela y lo que hacía era todo el día rebuscarle toda la casa buscando cosas de toros. Que era así donde había más cosas de donde ver cosas de toros. ¿Cómo hace para llegar a ese primer encuentro con el toro, con un ejemplar? Fue bonito porque antes de torear la primera vez lloré mucho. Lloré mucho de pedirle a mi papá de que me diera la oportunidad de que me echara una vaquita. De que me echara una vaquita y obviamente él no estaba de acuerdo mucho menos. O sea, con un niño de 9 años encima que él sabiendo el sacrificio y bueno, ya mi papá lo contó todo lo que tuvo que pasar para cumplir el sueño. Pues obviamente él no se imaginaba o de pronto se imaginaba que en un futuro pues estuviéramos en las que estamos. Sin él querer que estuviéramos aquí. Entonces él me decía a mí que no, y que no, y que no, y yo ahí con la insistencia de que me comprara la vaca, hasta que un día, como lo dijo ahorita, me compró la vaca con la intención de que me pegara una pela y me quitara la afición. Pero entonces, por orar de mala fe, le salió mala jugada y lo que hizo fue crearme más afición. Bueno, esa primera vaca sabemos que le fue bien, pero también hubo el revolcón, el golpe. El golpe no le pasó por la mente, no, hasta aquí llegué. No, yo antes estaba contento. Yo estaba contento porque yo quería eso. O sea, fíjese que una cosa o sea, como nutrí más mi afición, era cuando yo buscaba en YouTube videos de cogidas de toreros. Porque lamentablemente uno ve en YouTube y es un amarillismo de querer ver, o sea, ponía que si top 10 de cogidas de toreros. Esto era lo que yo tenía para ver. Entonces yo antes quería que me cogieran un toro, o sea, una vaca para yo saber cuál era la experiencia. O sea que más que todo yo como iba preparado a que me podía coger, yo sabía que sí o sí me iba a coger la vaca. Pero yo quería sentir la experiencia y ponerme por delante y querer torear. O sea que no, la verdad que de ese día no me supuso nada que me hubiese pegado. Ese día, pues esa vaca aquí en Colombia, ¿cuánto transcurre, cuánto tiempo para que ustedes se vayan a España o alcanzó a hacer algo de vida taurina aquí? ¿Estuvo en alguna escuela aquí en Colombia o todo lo ha hecho en España? No, obviamente Colombia ha sido o sea, ha sido el principio de todo y siempre, o sea, siempre lo va a tener presente esos años que estuve aquí en Colombia. Porque yo tenía 9 años y me fui a España con 13. Y entonces lo que mi papá cuando hacía empresa por ahí en los pueblos, lo que hacía era ponerme de pronto en la parte seria en Superlandia. Entonces así iba tirando yo un novillo aquí, un novillo en este pueblo. De pronto mi papá era un tentadero y me echaban una vaca a mí o salía de tapia. O sea que fueron de los 9 a los 13, fueron 3 4 añitos de que pude torear aquí en Colombia. Novillo escogido, novillo grande, novillo pequeño. ¿Cómo lo protegía? ¿El empresario o el papá? Era el que lo llevaba ahí. Los dos. Los dos porque también, o sea, obviamente él como papá pues también de pronto
sí quería que las cosas fueran bonitas y querer escoger el novillo y que todo saliese bien. Encima que una vez pues mi papá se mentalizó a tirar con mi proyecto para adelante, pues siempre tuvo muy clave de que las cosas tenían que ser a su debido tiempo. Entonces yo los primeros años pues obviamente toreaba añojitas. Añojitas sí, muchas veces escogía, muchas veces de pronto un ganadero así cabrón me echaba una vaca de pronto mala y me pegaba una pela y salía muy mala. O sea que también hubo de todo, pero siempre haciendo las cosas bien. Esos personajes que existen en la fiesta, Sí. que a veces tratan de dañarle el camino a los toreros, no lo lograron quitar. Que él le ha traído algo, aparte de esas personas, algo le ha traído la idea de irse, o cada vez que lo levanta una vaca, cada vez que resiente un golpe, un novillo, como que eso es un empujarlo más hacia adelante. Efectivamente, o sea, yo creo que, y yo, o sea, mi papá me lo dice a mí muy claro, o sea, lo que yo he vivido en el toreo no es ni todavía ni la mitad, o sea, no es nada de lo que me va a tocar vivir en esta profesión. Pero pues obviamente siempre va a haber gente que se va a interponer, o gente con mala fe, o gente mala, digámoslo de alguna manera. Gente mala porque al final quien le quiera hacer un daño a una ilusión de un niño, no solamente un niño, de un torero, es una persona mala. Pero obviamente mi papá y yo lo tenemos muy claro y mi familia que una vez nos pongan una piedra en el camino tenemos que sobreponernos y tirar para adelante. Porque no se puede dejar uno popularmente decir achantar de algo malo de una persona. ¿Cómo es un día de Cristian Restrepo? Pues desde que me levanto estoy pensando en toros. ¿A qué hora levanta? Eso sí lo voy a decir de verdad. Yo para madrugar soy malo. O sea que mi día empieza un poquito más bien tarde. Pero desde que empieza lo que hago es directamente irme a trotar, a hacer un poquito mi físico. Obviamente ese es mi día hoy en día en Colombia, ¿no? Estos días que llevo aquí. Pues eso, o sea, hago el físico una hora y media y luego cojo los trastos una hora, otra hora y media. Pero en España ya en la escuela pues ya es distinto. O sea, obviamente la escuela es de 5 a 8 de la tarde, ¿no? Pero yo por la mañana pues me levanto en España y voy a entrenar a Batán a mi aire. Y ya luego vuelvo a mi casa, como y ya me voy para mi escuela en Navas, a cumplir mi horario con la escuela. ¿Y el estudio lo dejó de lado o está estudiando? ¿Cómo es ese paralelo? Porque si hablamos de gente mala, hay gente que habla mal del mundo del toro, pero sabemos que como su papá nos lo dijo en su momento, eh, esto forma valores. Entonces, esa formación de Christian Junior va de la mano con el estudio. Sí, obviamente. Lo que pasa es que se me ha dado un poquito difícil el estudio en España. Yo para el colegio nunca he sido muy bueno. Eso es lo primero. Y encima, pues uno todo el tiempo pensando en toros, pues se me dificultó más aún en España. Sobre todo los primeros años. Pero pues obviamente la idea es sacar un estudio y pues ojalá en un futuro no, o sea, en un futuro no muy lejano, pues meterme a hacer alguna cosa y a seguir estudiando. A seguir estudiando. Bueno, entonces se levanta muy temprano. No, muy temprano no. El muy temprano en España trota, hace en el Batán. ¿Quién va al Batán? Con quién se prepara allá? ¿Con quién se encuentra ahí en el Batán? Es que eso es lo bonito de Batán, que uno va a Batán y encuentra la misma gente de la edad de uno, o sea, la misma gente de los novilleros sin caballos, como también uno encuentra al maestro Sánchez Vara, a todos los bandilleros profesionales, o sea, que es un vínculo muy bonito en el que uno todo el tiempo se está nutriendo pues de los maestros, de los maestros y la gente profesional. Uno llega y en las esquinas ya están hablando de toros, entonces uno llega ahí y para la oreja ahí lo que están diciendo, o sea que el ambiente es muy bonito. A la gente que pues no conoce, eh, el ambiente taurino se vive allá con efervescencia, a toda hora, en el entrenamiento, en los bares, donde están reunidos los viejos taurinos hablando de Sí. toros. O sea, hay mucho ámbito, mucho espacio para hablar de toros. ¿Eso ayuda a la mentalidad del torero? Sí, claro. Obviamente sí, porque para ser toro hay que estar las 24 horas metido en el toro. Y mucho mejor si uno está en el sitio adecuado para estarlo. Porque obviamente, o sea, aquí en Colombia yo intento estar las 24 horas metido, pero pues yo siento que no es la misma, o sea, la misma
el mismo espacio, como la misma cultura que se vive allá taurinamente. O sea que sí es verdad que siento que en España se vive de otra manera la fiesta. Y eso ayuda a que el torero esté las 24 horas pensando aún más en toro. ¿Qué lee? Mundo toro. Yo solamente leo cosas de toros y lo que me gusta más que todo es ver. O sea, sí es verdad que para leer no me gusta mucho leer. Pero cualquier cosa de que sean videos antiguos de muchos toreros o de que me cuenten así de que me cuenten personas de la historia de cosas de toros, de toreros, de plazas, de ganaderías, también me encanta saber de eso. Uno siempre tiene de niño un ídolo. Sí, ¿Qué quiere ser? Yo quiero ser bombero, pero es bombero porque vio algo. Quiero ser policía porque vio algo. El torero, usted en su casa tiene ese ídolo, ese ícono que es su papá. ajá. Y ahorita hablamos de que lee de toreros antiguos. ¿Su papá es un referente o ha buscado los referentes fuera de casa para esa parte taurina? Sí, obviamente mi papá es el principante. O sea, es digámoslo, del más. Pero luego sí es verdad que para mí el maestro Juli ha sido también clave en... Yo digo que es el culpable. Fíjese que hasta más que mi papá, el Juli es el culpable de que yo quiera ser torero. Porque obviamente, como decíamos antes, yo de mi papá había visto muy poco. Pero obviamente pues del Juli uno sí ve cosas todos los días de toros. Y encima que en el tiempo que yo estaba creciendo, el Juli siempre fue la máxima figura. Entonces lo que yo siempre hacía era como de mi papá, lo que podía ver era mínimo. Entonces yo buscaba otro torero del que me podrían ver. Y ese era el torero, para mí el Juli, el Juli. El Juli mi torero. Vive en España, vive en Madrid. eh, el Juli es figura allí. eh, ¿A qué escuela va? ¿En dónde está encasillado en este momento taurinamente Cristian Restrepo? Yo cuando la primera, o sea, cuando fui a España la primera vez, fui a la Escuela Taurina de Madrid, la actual José Cubero Gillo. A esa escuela pues estoy muy agradecido porque fue mi primer paso que hice en España, que fue debutar de becerrista en las clases prácticas. Y fueron 2 años muy lindos que viví de aprendizaje y agradecido totalmente a los maestros de ese entonces que estaban en la escuela. Luego pues en la escuela se creó ahí una cosa, como unas indiferencias con una gente de la escuela y pues me tocó saltar el paso y buscar otras alternativas, ya a la hora de dar mi paso de novilleros sin caballos. Y ahí fue donde encontré la escuela taurina de Navas, que es en la que estoy ahora mismo actualmente desde que debuté sin picadores. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los mentores, los profesores? El director de la escuela, o sea, el director artístico de la escuela es el maestro Miguel Maestro. Y luego también de maestro está el banderillero, que es un gran subalterno. Yo creo que cualquier persona del toro, sobre todo se acuerda del tercio ese de banderillas y de pica de Javier Castaño en Madrid, que él estuvo frente, que es David Adalid. Un hombre también muy clave. ¿Cuánto llevan en la escuela de Navas? 1 año. Entré en octubre del año pasado, año antepasado. ¿Y qué ha vivido ahí? ¿Cuáles han sido los adelantos en esta escuela? Fue un paso importante en mi vida, en lo que llevo de mi vida taurina, porque obviamente, como dije antes, era el paso de dar de novilleros sin picadores. O sea que fueron aprendizajes que viví ese invierno para debutar. Y este año pues viví cosas muy bonitas y yo creo que ha sido mi año más importante desde que llevo toreando. Y fue gracias y a la mano de esa escuela. Cristian, no es fácil. Primero, usted no lo decía, llorar para papá, yo quiero ser esto. Ya logró que su papá le diera el permiso, el aval para eso. Pero para la mamá no debe ser fácil tener primero un esposo torero y luego el hijo con la misma inclinación artística. No, pues imagínese, hay que decirle a ella que venga y lo diga a ella. Pero obviamente pues yo sí me imagino que sí debe ser difícil, obviamente. O sea, vivirlo que lleva muchísimos años con mi papá, lleva muchísimos años y pues le tocó vivir las buenas, las malas, las regulares y todos los tipos de cosas que se pueden pasar en una vida de un toro lo vivió con mi papá. Y pues sí vio obviamente el sufrimiento y lo que tuvo que pasar ese hombre para lograr un sueño.
y que le salga al hijo y que también quiere ser torero, pues imagino que es aún más difícil y más duro pues afrontarlo. Pero yo ya la veo tranquila y eso sí desde el minuto cero. Obviamente yo entiendo que para un papá no va a querer que un hijo sea torero y eso lo tengo muy claro. Pero mi mamá siempre ha sido clave, obviamente en mi vida porque es una gran mamá, pero también lo hace más grande, más gran madre, lo bonito que me ha apoyado en mi profesión. De siempre estar ahí, de darme consejos, de apoyarme como una madre, como todas las madres deberían de hacer. El apoyo pues es fundamental, como usted lo dicen las mamás, pero ¿cuál es el mensaje de una mamá? O sea, si hablamos de la mamá del futbolista, que dicen que es muy complicado ser mamá de un futbolista, dar consejos ahí quizás es más fácil por el tipo de profesión, así el comentario que se haga o el consejo que se dé no esté bien dado, pero ¿qué aconseja una mamá a un torero? Párate bien, vístete bien, o va más encaminado al ser humano, al ser con respecto a la profesión. Sí, efectivamente, o sea, mi mamá pues obviamente ya con lo que lleva con mi papá y conmigo, pues ha ido un poco aprendiendo del mundo del toro. Y es verdad que ella hasta me dice a mí, o sea, lo mismo que me dice mi papá con la crueldad de que tengo que salir a dejarme matar o que es la única manera de hacerlo, ella también hay veces que me lo ha dicho. Pero más que eso, para eso tengo a mi papá, que es un matador de toros y que me lo ha recalcado como es. Ahora mi mamá cumple otro papel que es ese que usted acaba de mencionar, más en lo personal. Por ejemplo, cuando me siento un altibajo o algo, la persona que yo siempre le cuento mis problemas o mis cosas emocionales siempre es a mi mamá. Siempre. Y ahí está ella siempre para apoyarme. Tenemos altar en la casa, ¿Tenemos que? altar en la casa, Sí, 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 sí. aparte de la que usted que habla con usted, su mamá tiene ya Mi sus mamá, santos. mis abuelas. Sí, sí. Hay algo que la gente a veces no conoce y es todo ese ritual que hay detrás del torero, las imágenes, las estampitas, las oraciones previas al momento del toro. Sí, Y eso mismo, como usted lo dijo, mis abuelas, mi mamá, en las casas de la familia, de las mujeres de la familia. eh, Eso como que, no sé, ¿qué representa para el torero llegar a la casa y ver que hay un altar donde mi mamá sufre cuando yo no estoy, cuando estoy afuera toreando? primero que todo soy creador de Dios. O sea que para mí eso es lo que me supone, es antes como un alivio. De que siento de que por medio de mi mamá, que es la persona que más me quiere, está orando a la otra al otro ser que también más me quiere y más quiero yo, que es Dios. O sea que antes siento como un alivio cuando mi abuela me llama y me dice que ya prendió el velón. O sea, yo me transporto mentalmente de que ya voy con un plus, o sea, de que ya voy a salvo. Obviamente tampoco representa que voy a ir a salvo ni que las cosas van a salir tal como uno las piensa, pero sí me da a mí como un alivio. El alivio del torero riñe a veces en esa parte católica, en esa parte creyente, con las creencias, con los mitos, con los agüeros. ¿Es agüerero? No, ninguno. Yo lo único que tengo es echarme la bendición y para adelante. Yo no O sea, tengo... puede entrar una mujer al cuarto, puede ver gente vestida de amarillo, poner la montera Ah, sobre la me cama. encanta el color amarillo, dejo la montera encima de la cama. Mi mamá entra cuando, mi mamá sin problema puede entrar cuando me esté cambiando de torero. Y intento, o sea, intento no dejarme contagiar tampoco de ninguna persona que tenga ningún agüero. Y ese también es un problema que tengo con la escuela, que es que en la escuela uno como que le inculcan de ese tipo de agüeros. Y para mí en lo personal, para mí eso está muy mal, de que le inculquen a uno que es el color amarillo. ¿Y el capote qué color es? O sea que no, 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 de eso no me dejo llenar la cabeza de bobadas. En la escuela, ¿cuál es el amigo? Quién es en este momento eh, el compañero, el que usted dice, este puede funcionar y vamos a estar de la mano en las plazas? Sí, claro, siempre, en cada escuela uno siempre tiene un amigo con el que uno se paga los toros, entrena. Y es un muchacho, es español, se llama Guillermo Velasco. Y él todavía no ha debutado ni siquiera de becerrista, o sea, él está todavía pues entrenando para cuando llegue la oportunidad de matar a su primer novillo. Pero tiene mucha afición y siempre está, es la única persona, lo voy a decir de verdad, la única persona en la escuela que no se cansa de investirme. Y ves en ese muchacho, eh, eh, como cuando estabas tú, embistiéndole a otros. Sí, 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 porque yo cuando entré a la escuela de Madrid,
yo tenía 13 años y yo pues miraba a los más mayores y yo me quedaba toda una media hora viendo cómo se pagaban un toro. Y yo en él, cuando entré a la escuela, yo vi eso, que él como cuando yo entré, yo ya estaba debutado sin picadores. Entonces él se quedaba como media hora viéndome y como que siempre estaba pendiente a lo que yo hacía y me preguntaba, entonces eso me ilusionó más todavía de él. Encima de que es muy buen amigo y tiene mucha afición. Uno de joven, bueno, el ser humano per se las cree, o sea, es una persona que lo halagan, lo alaban y se eleva. Un torero es una persona a la cual siempre se le está halagando. Si bien es cierto, en momentos difíciles, el torero es ese Dios para muchísima gente. Se la cree que es torero, que vive así. Se lo digo porque en la ciudad de Cali, cuando tuve la oportunidad de verlo, y se lo decía a su padre, desde que se bajó de la camioneta, ahí va un torero. O sea, recordaba yo esas palabras de que el que va caminando ahí no hay que verlo de luces. Ese es un torero y usted cuando llegó a la plaza, yo lo vi enfundado en torero y se lo dije a su padre, es más, se lo dije a usted, pero usted se lo cree, se ve con esa aureola de torero. Sí, 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 pero hay dos cosas distintas. O sea, hay que creérsela de que uno es torero. Porque luego está la de uno creérsela en el mal sentido de pronto perder la humildad y perder los papeles y ser a la vez hasta arrogante. Lo que hay que hacer es torero. Y el torero pues obviamente tiene su chulería. Y hay que tenerla para imponer y para que una persona como usted, un aficionado bueno, diga, ahí va un torero. Entonces hay que creerse torero, más no de pronto creerse más que los demás, que eso ya es muy distinto. ¿Cómo clasifica o cómo ve usted su toreo? ¿Es clásico, es de valor, es tremendista? Porque es que a diferencia de otros toreros, usted ha tenido la ventaja de estar en dos escuelas en España, de vivir el ambiente que otros colombianos, otros muchachos de su misma edad, aquí pues no tienen la oportunidad. Entonces los referentes son diferentes. Usted perfectamente en el Batán se puede ver con figuras del toreo y aquí los demás, los colombianos, ven las figuras en la temporada y de lejos. Entonces eso le ayuda a tener un bagaje diferente, una óptica diferente. Sí, lo que pasa es que ahora mismo estoy en un momento pues de mi profesión que soy novillero sin picadores, o sea, estoy empezando. Y pues obviamente sí sería como complicado yo decir que tengo un concepto. Yo todavía no sería capaz de decir mi concepto es Pero puede tal. tener una ilusión de me quiero parecer a Julano. Ahí va eso. O sea, obviamente mi ilusión es encontrar pues un torero clásico. Un torero que le guste a la gente y un torero bueno. Obviamente, o sea, no es ningún problema, pero sí es verdad que sobre todo en la etapa de novillero hay que demostrar las ganas esas de ser novillero. Y a veces pues se confunde con el tremendismo, ¿no? Y con el que páselo por la espalda, y gritar y hablarle al animal. Pues son cosas que hay que hacer, pero pues sobre todo si intento que a la vez cuando un toro me deje, pues un animal me deje, intentar hacer las cosas bien y torear despacio y con clase. Hay que hablar de lo que hemos visto. En Cali no le tocó un novillo fácil. Fue un novillo de esos que piden eh, credenciales de torero. Y usted nunca perdió los papeles. No se fue por esa fama del tremendismo, sino hizo las cosas bien, calmado, sosegado, con cabeza fría. Eso lo da que el bagaje que trae por la experiencia o lo da el vivir en España en ese ambiente. No, también o sea, también depende bastante de cada persona. Porque tampoco quiere decir que por estar en España de pronto se adquieran ese tipo de concepto o ese tipo de maneras de afrontar una faena. Realmente en España sí hay muchos compañeros míos novilleros que pues sí se hubiesen ido con ese novillo por otro camino. Pues del tremendismo ya, o de querer perder los papeles, o de gritar, o de otro tipo de cosas. Pero pues obviamente mi ilusión, como dije antes, sí es querer buscar ese camino del clasicismo y de querer hacer las cosas despacio y bien. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en esta corta vida taurina que tiene? Que no es corta porque de una u otra forma su vida taurina se remonta A a toda la su vida. nacimiento, a toda la vida. Pero ¿cuál ha sido A ese toda la vida. momento complicado en este trasegar? Pues no, pues yo creo que gracias a Dios he vivido cosas más bien, más cosas bonitas que cosas difíciles.
Obviamente pues sí se han vivido altibajos, pues sobre todo en una escuela taurina. O sea, en una escuela siempre se van a vivir demasiados altibajos. Cosas bonitas, cosas malas. A ese momento en los que uno pierde los papeles y ve la cosa no cruda. Pero sí, obviamente tengo en mi mente una etapa pues de mi vida pues que no fue bonita y fue en la escuela de Madrid. No sé si es que por mi etapa pues de la edad que estaba teniendo o de pronto era inmaduro, pues sí viví no cosas muy buenas. Sobre todo que yo no me sentía como maduro de querer afrontar las cosas que me estaban pasando. Pero obviamente pues a punta de pensar muy bien las cosas y de madurar pues pude salir de eso y volver a tomar la ilusión. ¿Y cuál es el momento más agradable en este tiempo? El que dice, esto vale la pena, esto me llena. Todos los días, todos los días. Obviamente todavía no tengo un día clave como decir de que es que disfruté de ser torero. Porque todavía estoy en un momento en el que puedo cortar dos orejas o puedo estar muy bien o que me digan que estuve cumbre. Yo siento como ahí como una maluquera de que todavía no estuve tan bien. Pues todo lo que intento es meterme de que todos los días es bonito en el toro. O sea, desde que me levanto y muchas veces hasta haciéndome un toro de salón, hay veces que me siento más a gusto que otros días. Y ese día soy feliz para todo el día. Pero sí, todavía no tengo un día como tal de tal emoción. Acaba de tocar un punto clave. A veces a uno le hablan. Después del toro viene, no falta el que venga al cachondeo y te diga, no, que estuviste cumbre, que estuviste muy bien. Ujú. Y el torero, por ejemplo, dice, no, pero es que yo no estuve así. Sí se da esa autocrítica cuando viene el que habla mucho, pero que no es realidad, que es más por halagar. Sí, sí. Obviamente, siempre hay una persona ahí queriendo darle coba a uno. Y hay que estar pues uno muy centrado y sobre todo no dejarse uno guiar por lo que la gente le dice, sino creer solamente en una o dos personas. Y esas deben ser pues mi papá, que es el que nunca me va a mentir. Cuando estoy mal me dice estuvo mal, estuvo así, estuvo fatal. Y cuando estuve bien, pues también muchas veces me dice que estuve bien. Entonces es la persona que yo creo que es a la que de verdad tengo que pararle bolas y escuchar. ¿Cómo afronta la crítica, a propósito de eso, cómo afronta la crítica de los periodistas, el comentarista, cómo percibe uno a su edad que alguien esté hablando bien o mal de uno? Sobre todo cuando hablan mal. No, pues uno sí dice, es que cabrones, ¿no? Me ponen a decir, pues no tienen ni idea de ponerse por delante de un toro y vienen a decir cosas de uno. Pero pues obviamente uno, gracias a mi papá, me he dado cuenta pues de que uno tiene que sobre todo pasar de eso. Pasar de eso y sobre todo pues cuando escucho comentarios, no solamente periodistas, pero sí gente que de pronto quiera como bajarle la autoestima a uno, pues a la persona que yo primero le pregunto o está ahí para decirme si es verdad o es mentira, es mi papá. Y pues sí, obviamente mi papá me dice que muchas veces hay que pasar de la gente. Hay que pasar de la gente y yo creo que ya aprendí eso. De que no hacer caso ni al que habla mal de uno, ni al que tampoco le quiera dar un poquito más de coba. Novia, No, novia no he tenido. No he tenido una sola novia. eh, no ha habido la niña ahí, la que me gusta, No. pero el toro no me deja. No, pues a mí me gustan las mujeres. Y obviamente la belleza se admira, pero no, todavía no hay una persona que, digamos, me fleche. Todavía no ha llegado ese clavel del No, tendido no. en Ah. Cali, en la pasada, no hubo Oh, niñas hay bonitas. mujeres muy bonitas. Hay mujeres muy bonitas, pero es más bonito el toro. ¿Cómo se ven unos años? Yo, figura del toreo. Su papá dice que es casi un milagro ser figura, Sí, y eso lo tiene aquí claro. sí, claro, es casi un milagro. Pero también me dicen a mí que no es imposible. Entonces, Los milagros existen. y los milagros existen. O sea que hay que seguir trabajando y trabajar para algún día pues lograrlo. Ese año 2025 va a ser importante. Ya está cartelado en una, ya hay afiche de esa feria. ¿En cuál es? La Feria de Castellón, el 25 de marzo, toro en Castellón. Una feria pues que obviamente es Castellón, una feria de figuras y pues me supone muchísimo. Encima que es a principio de temporada y un triunfo ahí pues puede abrirme bastantes caminos para la temporada. Es bueno que la gente sepa que
no solo estar en un cartel, sino que ese cartel esté en medio de un seriado, es fundamental. Y Castellón tiene Su importancia. toreros, toreros de nombre, Sí, claro, es una feria de categoría, de campanillas. de campanilla, sí, señor. Bueno, el novillo colombiano, con lo que usted se vio aquí, es un tamaño, es un encaste, pero llega luego España, donde el novillo que aquí se usa para picadores, allá es el novillo sin picadores. Hay que tragar miedo, hay que tragar más cara, hay que tragar más kilos, hay que tragar más edad. Eso también hace diferencia. Sí hace diferencia, pero sí, yo creo que el animal en España de pronto está más definido. Está más definido y pues lo que uno intenta, sobre todo, pues mentalizarse siempre todos los toreros es dejar de lado el tamaño del toro. El tamaño del toro y pues y obviamente pues y fijarse uno en las virtudes que tenga cada animal para pues aprovechar. Cuando uno está toreando, cuando uno está entrenando, ¿en qué distrae la mente? Depende de muchas cosas. Salir a una vuelta pues con mis papás y con la niña. O pues La muchas. niña es su hermanita, Ah, eso sí, pues la niña es mi hermanita, ¿no? A la pensar que. adoración. Sí, sí, mi adoración, exacto. O pues muchas veces dar una vuelta pues con amigos que tengo en Madrid. Amigos del toro. Amigos del toro como también amigos del colegio. Es muy amigo de las redes sociales. Sí, y es importante. O sea, obviamente estar ahí metido, o sea, la mitad de un toro ahora mismo es estarse metido todo el día viendo en el teléfono toros. ¿Y dónde se ven? Pues en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea que hay que estar todo el tiempo actualizado. Las amistades no todas las tiene allá en España. Lo sé por comentarios, pero esas redes sociales lo tienen en comunicación con Colombia, con gente de aquí, con gente que está pendiente de usted. Sí, claro, siempre hay gente que está pendiente de la evolución que vaya uno teniendo y pues también uno está pendiente pues de amigos como compañeros toreros, o sea que uno siempre está también en vínculo con la gente de aquí. ¿Qué lo hace llorar? ¿Qué me hace llorar? A mí lo que me hace llorar es la impotencia. De pronto soy una persona que o sea, desde pequeño pues he sufrido a veces de ataques de mucha ira y eso es lo que a mí me hace llorar. Y que lo hace ser feliz, estar contento, radiante. Estar con mis papás y torear. ¿Cuántos novillos lleva? ¿Cuántos? ¿Esa cuenta sí se lleva? No, yo creo que no. ¿Cuántos? Por ahí este año. Este año habré matado. No, no, no tengo la cuenta. Yo iba a hacer la cuenta mental, pero no me salieron los cálculos. El torero, el futbolista le llevan tantos goles en tanto tiempo como profesional y cuando llegan al profesionalismo ya han cosechado una cantidad de triunfos. Entonces aquí se olvida, o sea, sí se cumple eso de que pasó la tarde y vamos a un día nuevo. Claro. Es que el torero es una persona, una profesión que vive de cada día. Y lo que también mi papá me ha inculcado a mí, o más que me ha inculcado, o sea, que me lo ha tenido muy claro, es uno no conformarse con las cosas. Y pues obviamente pues no va a decir cosas ni nombres, pero obviamente uno pone el ejemplo de pronto compañeros o toreros que han sido condiciones natas para ser figuras del toreo. Pero de pronto por esa falta de ambición no han podido ser figuras del toreo. Y pues claro, o sea, es un día de, si corté 2 horas en Madrid, ya fue eso. Eso queda en atrás y seguir buscando otra puerta grande más. Usted tiene una visión, un entorno que es el español. Añora o de lo que he escuchado hablar, haber podido torear en Bogotá, que en este momento la tenemos cerrada y con la ilusión de que la podamos volver a abrir, Manizales, o sea, Cali ya estuvo, pero el entorno de ese círculo que es muy pequeño en Colombia, Sí, yo nada más, o sea, a mí me encanta estar vinculado o estar informado de las plazas que hubieron en Colombia, los matadores colombianos. Y yo sí todos los días digo, "Ay, ojalá Medellín estuviese abierta. Ojalá Dios quiera confirmar en Bogotá. Ojalá hacer una campaña. O sea, yo muchas veces pongo el ejemplo de los mexicanos. Porque los mexicanos hacen su temporada en México y otra temporada en España. Y uno pues muchas veces como que se le viene a la mente de ojalá que mi país estuviera sana, muy sana, sanamente, taurinamente hablándolo,
de que se dieran 100 festejos anuales y poder estar en mi país a hacer temporada colombiana. O sea, es una cosa que siempre he tenido en mi mente y pues sí lo veo complicado pues llegar a cumplir esos sueños, pero Dios quiera pues se lleguen a cumplir. En la casa hay el rincón donde su papá tiene sus cosas. Me devuelvo un poco. Cuando era más pequeño, husmeaba, iba a buscar el traje de luces, soñaba viendo esos trajes, viendo esos trastos, soñaba Mm, con el ser. claro, o sea, yo soñaba en ponérmelo, en que me quedara bien para ponérmelo ya y salir a torear. Ha utilizado ropa de su padre, Sí, 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 hoy en día toreo con un traje azul marino que es el de de él. la alternativa. No es de alternativa, No es el de la alternativa. no. El de la alternativa está guardadito. Por eso no me queda. Como estaba más pequeño mi papá y un poquito más, él es un poquito más bajito, entonces no me queda. Sí se guardan esos, sí ha empezado ya a guardar como esos recuerdos, esa primera oreja, la foto de tal Mm, sitio, eh, esa camisa, no sé, esas medias que usé ese día, esas zapatillas, esas cosas ya las ha empezado a sí. cultivar. Sí, sí, en mi casa estaba el primer traje que me hicieron mis papás. ¿Se Que lo me, hicieron sus papás? no, o sea, me lo mandaron a hacer. Ah, Me lo mandaron a hacer. ¿de dónde es? Hecho aquí. Es nacional, sí, es del sastre Fermín, el de Bogotá, que en paz descanse. Fermín fue mi primer sastre. Mi primer capote también lo tengo, mi primer meta también lo tengo y todo era de él. Y sí, obviamente tengo guardado ese tipo de cosas. Es mi primer sombrero cordobés también. Tengo ya ahí para hacer en un futuro un museo. ¿Quién viste hoy en día vestir? ¿De quién es la ropa que utiliza? ¿Dónde la compran? ¿Cómo es eso? Porque también es bueno que la gente sepa que como pasan las grandes pasarelas, el torero es pinchado. Yo me he visto con Fermín, en su momento me he visto con la Nati. ¿Quién viste a este joven colombiano? Santos. Tengo dos trajes, o sea, el traje que usaba mi papá, que también es de Santos. Y pues tengo un traje mandado a mi medida que también es de Santos. ¿Cuántos trajes tiene ahorita? Dos, Dos. dos trajes. ¿Y su papá? No, ya no tiene ningún. Tengo yo el que era de él, Nada más. nada más. Tengo yo el que era de él. Hace unos días veía yo a Juan Pablo Montoya en una entrevista y entraron en una cochera y tiene una cantidad de vehículos y uno dice, pero el torero aspira a tener como todos esos recuerdos Sí. también guardados, ese número de trajes, ese número de elementos. A mí me pasó que estuve ahora en abril en Aguascalientes, porque estuve participando en el encuentro mundial de encuentro mundial de escuelas taurinas. Y pues fui por la escuela de nadas, pero representando a Colombia. Y entonces estuvimos en la finca del maestro Joselito Adame. Y cuando entré a una como un tipo de museo que tiene él y tiene guardado todos los trajes que se ha puesto. O sea, es una cosa muy bonita porque yo vi y tiene desde el traje que lo vemos por ahí en los videos antiguos que usaba de pequeño. Ese traje lo tiene ahí en la vitrina. Entonces yo decía, me marqué un objetivo de que cuando yo tuviese ya mi carrera ya más o menos de ser un torero importante y tener muchos trajes, tenerlos todos así mismo como el maestro Joselito Adame. ¿Qué viene para el 2025? Pues en principio pues vengo con mucha ilusión. Eso es lo primero, con mucha ilusión y pues obviamente sí hay cosas por ahí que van a salir muy bonitas y pues pidiendo mucho de mano de Dios de que las cosas vayan rodando. Y ahora mismo pues estoy anunciado en Castellón y estoy pensando en Castellón. Una tarde a la vez. Sí, ya estoy anunciando una, pues tengo que pensar en esa. Si sale una para antes, pues llego a Castellón a Plaza y pienso en la primera. Pero Pues ahora un mismo Castellón. placer haberlo tenido en Hablemos de Toros con historias de vida. Ya su papá pasó por acá. Esperamos que nos dé la oportunidad de entrevistarlo ya cuando sea matador de toros, cuando sea figura. No, hombre, el placer es mío y muy agradecido con usted porque desde pequeño ha visto ese proceso. Y eso es, o sea, Dios quiera en un futuro, pues en unos 2, 3 añitos estemos ya de matar de toros. No, Aquí hemos sentado. pues que así sea. Es Cristian Restrepo Jr. y esto es Hablemos de Toros con historias de vida, un programa en homenaje a don Fernando González Pacheco.